Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula No te dejaré. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, leemos hoy pues una vez más en el versículo 1 de Romanos 1, en el cual Pablo se presenta tanto como un siervo como un apóstol del Señor Jesucristo. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En el Antiguo Testamento usted encontrará una figura que concuerda perfectamente con esta idea del siervo, del esclavo voluntario con la cual se identificaba a Pablo. Esta figura es la del así llamado esclavo por amor. Los israelitas podían tener esclavos, pero el Señor prohibía que la esclavitud entre los israelitas fuera el trato cruel, deshumanizante y perpetuo que ocurría entre las demás naciones. La esclavitud entre el pueblo de Dios debía ser un trato humano y su fin debía llegar invariablemente al cumplirse los 6 años de servicio. Sin embargo, cuando al llegar el 7º año, aquel esclavo consideraba que le iba mejor como esclavo de su amo que como hombre libre, se convocaba a las autoridades de la ciudad y mediante una singular ceremonia pública, aquel hombre o mujer se convertía por elección propia en esclavo a perpetuidad de su señor. Leamos lo que dice la palabra al respecto. Si él te dijere no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Deuteronomio 15, 16, 17. Cumplidos sus años de servicio, aquella persona podía salir libre. Esa era la ley y su derecho. Nadie lo podía mantener como esclavo más tiempo. Sin embargo, aquella persona miraba a su amo a los ojos y le decía: no te dejaré, mediante una ceremonia pública que involucraba un gran dolor y un derramamiento de su propia sangre. Aquel esclavo temporal se volvía voluntariamente un esclavo de por vida. Carlos Spurgeon hizo la siguiente reflexión sobre la legislación que los antiguos israelitas usaban para regular la esclavitud y las presentes relaciones que se establecen entre el alma humana y las posibilidades bien reales de ser esclavos del pecado o del Señor Jesucristo con resultados tan dispares. Dice así este gran maestro de la palabra de Dios: bien, la ley establece aquí que si un hombre se vendía a sí mismo o era vendido a causa de su insolvencia a un amo, al final de 6 años podía irse libre. Tenía entera libertad de abandonar la casa de su amo e ir a donde le diera la gana. Pero da la impresión que la esclavitud era de carácter tan leve y ciertamente era de tal beneficio que para la persona esclavizada, que con frecuencia los hombres rehusaban la libertad. Preferían continuar como estaban, sirviendo a sus amos. Ahora, como no era tan deseable que esta fuera la norma, y si fuera permitido estos amos opresores presionarían al esclavo para que rehusara su libertad, la ley fue establecida de tal manera que en esos casos el asunto debía ser tratado ante los jueces. Y ante ellos el hombre debía decir con toda claridad, debía decirlo de manera clara y precisa, de tal forma que no existiera ninguna duda al respecto, que era realmente su deseo no aceptar su libertad, sino que quería permanecer en la condición que estaba. Y después de haber comunicado su deseo y manifestar su motivo era su amor a su amo y su amor a sus hijos y a la esposa que había conseguido en su servicio, su oreja era abierta contra la puerta de la casa. La ceremonia tenía por objeto poner ciertos obstáculos en el camino para darle la oportunidad de pensarlo bien y decir: no me voy a someter a eso, y así podría irse libre como correspondía. Pero si aceptaba someterse a esa dolorosa ceremonia y si declaraba ante los jueces que era un acto de su voluntad, entonces permanecería como sirviente del amo que eligió durante el resto de su vida. Vamos a usar esto como un tipo y vamos a extraer una enseñanza con la bendición de Dios. La primera aplicación es esta: los hombres por naturaleza son esclavos del pecado. Algunos son esclavos del alcohol, otros de la lujuria, otros de la avaricia, de la pereza, pero generalmente hay momentos en las vidas de los hombres en los que tienen la oportunidad de escaparse. Se darán cambios providenciales que los alejarán de sus antiguos compañeros, teniendo así una pequeña esperanza de libertad, o vendrán tiempos de enfermedad que los alejarán de la tentación y les darán la oportunidad de recapacitar.
Sobre todo habrá ocasiones cuando la conciencia es puesta a trabajar por la predicación fiel de la palabra y cuando el hombre vuelve en sí pregunta a su espíritu de esta manera: ¿qué será? He sido un esclavo del diablo, pero he aquí una oportunidad de ser libre. ¿Abandonaré este pecado? ¿Oraré a Dios para que me dé gracia divina para liberarme y convertirme en un hombre nuevo o no? Esa ocasión le puede venir a algún pecador ahora. Te suplico, querido amigo, que no lo veas con ligereza, porque estas ocasiones no siempre se presentan. Y si vienen pero son rechazadas con toda intención, puede ser que nunca más se te presenten. Si tienes la determinación de ser esclavo de tus pasiones, entonces con toda certidumbre tus pasiones te van a esclavizar. Si estás contento de ser un esclavo de la copa, entonces vas a descubrir que la copa te ligará con sus fascinaciones de manera tan firme como un cautivo atado con cadenas de bronce. Si quieres ser esclavo de la incredulidad y de los placeres de la carne, descubrirás que te van a atar con bandas de acero y te van a sujetar para siempre. Hay momentos en que los hombres pueden irse libres. La puerta de su prisión no está cerrada con llave por el momento. Por poco me persuades a ser cristiano, clamó Agripa. Félix tiembla y decide escuchar más acerca de este asunto. Muchos otros en la misma condición no han encontrado la libertad porque ellos han preferido de manera deliberada permanecer como estaban. Y el resultado ha sido que el pecado ha horadado sus orejas y a partir de ese día escasamente los han atormentado su conciencia. Han pecado con impunidad. La escalera que desciende al infierno se inclina más rápidamente y ellos se precipitan hacia allá con creciente velocidad. Por eso pregunto en esta hora: ¿acaso no los he visto con estos ojos que tenían esperanza de cosas mejores? El espíritu maligno salió de ellos y los dejó por un tiempo, y oh, si la gracia divina hubiera venido y ocupado la casa, ese espíritu maligno nunca hubiera regresado. Pero le hicieron señas al espíritu maligno para que regresara, y vino con otros 7 demonios peores que él, y el fin de ellos, que alguna vez fueron personas con esperanza, han sido peor que el principio, esclavo del pecado. ¿Quieres ser liberado? Tus 6 años han concluido hoy. ¿Quieres ser liberado? El Espíritu de Dios te va a ayudar a romper todas las cadenas. El Redentor romperá tus ataduras. ¿Estás listo para la libertad? Y nos hacemos eco de las preguntas finales Spurgeon. ¿Será usted libre del pecado para servir a la justicia, a todo aquello que es bueno y agradable delante de Dios? ¿Vendrá humillado a Cristo, reconociendo que aunque usted se creía libre, se dio cuenta de que en realidad es solo un esclavo más del pecado y que solo en Cristo hay verdadera libertad? ¿O seguirá siendo un esclavo del pecado, como si de algún modo esta esclavitud, ciertamente la peor y más denigrante de todas, pudiera darle algún tipo de libertad? ¿Podrá acaso la esclavitud producir libertad? Ciertamente no. Pero venga Cristo el Salvador, venga Cristo el Libertador, quien dio su vida por usted en una cruz, para que usted pudiera morir al pecado, y quien también resucitó por usted, para que usted pudiera vivir en novedad de vida, y entonces tendrá justamente eso, una nueva vida, ya no como esclavo del pecado, sino como un siervo voluntario del Señor Jesucristo. ¿A quién servirá? ¿Servirá al pecado o servirá a Cristo? ¿Recibirá el perdón de pecados y la nueva vida en Cristo a fin de venir a ser un siervo de Dios? ¿A quién servirá en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.